Bueno, pues para todos ustedes, buena tarde. Vamos a hacer aquí haciendo el nuevo podcast referente a mi primer podcast, el segundo que se hace referente a su programa que se lo estamos debiendo. Hoy vamos a tener un nuevo podcast referente a lo que sucede relacionado en sí. Este es el podcast número 2 de mi primer podcast. Bienvenidos a todos. Los esperamos aquí en este segundo especial. Bueno, hoy es 30 de diciembre del año 2023, ya último día del año. Quizás esto saldrá la semana entrante, pero espero que les acompañen y les puedan gustar este formato a aquellos que les desea gustar. Para nosotros en el primer podcast, pues es darle una referencia relacionada a lo que sucede en sí con la actualidad. Más que todo es relacionado a lo que hemos vivido en las diferentes circunstancias y en la actualidad. Y sobre todo ver lo que ha pasado en una ciudad, pues obviamente por mucho tiempo. Bueno, sin nuevos contrastes, empecemos entonces a darle referencia relacionado a lo que hemos vivido. Bueno, un saludo por acá. Nos encontramos en el Poblado, por aquí en el Centro Comercial de la Visitación, dando obviamente, pues lo importante poder que nos acompañe. Este segundo podcast vamos a hablar de tres referencias. El primero, obviamente, el resumen del año de lo que se hizo en el 2023, muchas cosas, muchos pronósticos, pero no importante. El pronóstico más importante es que al iniciar el año 2024 arranca el dólar pues bajo en sí referente a menos de 3.900 pesos y puede bajar. Si hay algo relacionado es que para el año 2024 el dólar baje aproximadamente más y pueda estar rebajando hacia los 3.600 sin dar una especie de promedio referente a lo que sucede. Lo segundo, las grandes empresas pues están en contra, o sea, los opositores le hacen la falta o la falla el presidente, obviamente en este caso, que en su efecto obviamente le hace lo relacionado y las desfachateces que hace referente a lo que ha sucedido. Es importante recordar y cabe destacar que cada gobierno tiene sus desfachateces, como el de Duque, como el de Juan Manuel Santos, como el de Uribe, como el de Pastrana, el de Samper. Y esto no viene solamente de Petro, sino que es que como aquí un país que no es tan izquierda, lo consideran comunista, le generan muchas historias y todo lo demás. Vamos a hacer una especie de paréntesis referendo a lo que sucedió este año también con la posesión presidencial del presidente Javier Milei, porque los argentinos votaron por una corriente derecha, pero, oh sorpresa, se llevan la sorpresa de que los que votaron por Milei ya no van a tener universidad gratis. Y recordemos que esa derecha siempre va a tener una especie de apoyo a que todas las empresas, o sea, que todos sean como la privatización referente y que todo sea un comercio caro y obviamente sea referente. Obviamente no significa que esté viviendo sabroso, es que nadie vive sabroso, sí, nadie va a vivir en la situación de una sabrosura referente a lo visto, no pues viendo que es que todos piensan, no, es que estamos viviendo en un país sabroso, no. A ver, lo que sucede referente a lo que está pasando es que no es lo que piensan hacer, sino que obviamente por contradicción, obviamente siempre le van a generar sus sesgos o sus celos referente a las cosas que han pasado. De este punto sale una situación, es que el presidente ha hecho actividades distintas que la cual obviamente la prensa no la va a tomar a un favor positivismo, sino que siempre lo va a ver de una manera muy, muy referente y realidad de distintas circunstancias, ¿cierto? Actualmente se puede decir de que en esa situación de lo que ha sucedido obviamente con lo de la actualidad presidencial, vemos que
de pronto lo que uno le critica mucho son sus palabras fuertes. En estos días fue cuando el presidente de Argentina salió a decir de que ningún extranjero no volvería a pues, estar estudiando gratis en Buenos Aires, en Argentina. Y es verdad, obvio. Entonces sale Petro a decir que a los 20.000 colombianos, por Dios, yo pienso que eso sí es generar como esa fuerte barrera. Y la verdad, pues, es así, ¿no? Pienso que es solamente de delimitar la situación de lo que se haya pensado. Lo primero era no generar una contradicción relacionada a lo que pasa, sino que de pronto hablar referente a lo que de pronto era mejor, ¿cierto? Me explico. Mm, si el presidente hubiera sido más audaz o tener una cautelosidad distinta, creo que hubiera sido algo más diferente. Pero siempre sus palabras conllevan un veneno y que obviamente un veneno épico, un veneno que siente ese síntoma de aquel que lo ven de una manera distinta. Entonces, viendo de esa manera, obviamente diría que, presidente Petro, pienso que estás acelerando la situación y no es generar una causa referente a las grandes sociedades que obviamente se ven distinta manera en un contexto que no debería placarse de una situación distinta. Bueno, la segunda nota, vamos a ver si recordemos que siempre, el primer podcast siempre tiene 3 espacios. Digamos que ese es como el contexto de la editorial. El segundo, obviamente, la parte deportiva. Vamos a hablar de una parte importante que quedamos en este año 2023 y es que los equipos de Antioquia quedaron en deuda y actualmente el último equipo que se va de Antioquia se va para la parte norte de Colombia a ser parte de otra situación. Entonces vemos de que el equipo Águilas Doradas de la ciudad de Río Negro se traslada para Valledupar y obviamente hace ver de que entonces en Antioquia el deporte que lo quieren salvar no le generan ese concepto propio, sino que lo dejan acabar de una manera distinta. Diría que de pronto es mal hecho lo que están haciendo, porque es que generar inversión es importante y esto sí le pasa a muchos. Esto hace recordar muchos años, así como 20 años, en la época de la selección del fútbol internacional del mundial que Colombia iba a tener en el 86 y siempre se va a generar una especie de retrasos en muchas cosas. Pienso que Colombia no hubiera sido un mundial en el 86, pero por circunstancias mayores, por un presidente que piensa eso distinto, que no era la propia armadura, hace ver una situación distinta. Entonces vemos que eso es algo triste y algo pues cómodo. Pero bueno, volviendo a la hoja actualmente, entonces los equipos antioqueños, pero un equipo como Águilas, hace ver obviamente que un equipo que fuera muy bueno en la liga lo terminen traicionando y los nuevos políticos hacen un cambio distinto. En otro contexto de las actividades de este momento, se puede decir de que hubo un Salvador y El Salvador fue un rey. Uno que lo despidieron por allá, llaman a Bolillo, regresa otra vez Reyes y hace campeón en equipo de fútbol, que uno dirá, pero es increíble que un equipo que obviamente tenía unas ideologías pensadas, viene y lo cambia y termina, vuelve a ser campeón. Es como algo sin desastre, pues increíble. Entonces vemos de que la situación, para ver esa situación, hace uno como decir, qué asombre, como decirle así, donde Junior de Barranquilla sale campeón del 2023 en la Copa del Play, que en la casualidad del año 2018 también pasó lo mismo. Boca no quedó campeón de la Libertadores, Nacional ganó un título de Copa, Medellín quedó eliminado en los 2 torneos en las finales y el campeón, primer campeón fue Millonarios.
pero se repitió completamente la historia. Entonces podemos decirte que la historia se repitió, vuelve y se repitió, obviamente, como aquella vez. Es increíble ver esa situación, pero obviamente uno dice, pues son cosas que pasan y pues es difícil entenderlo. Y ya por último, para darle a ese podcast, darle primero que todas las gracias a todos los que estaban esperando hace mucho tiempo este podcast. Créanme que no es porque no quiero, sino que a veces por diferentes circunstancias, a veces se me complica poder hacer y obviamente crear contenidos para muchos, estando de una manera independiente, es muy diferente. Y bueno, pues lo primero que quiero decirles es que obviamente vamos a estar pues pendientes de tener nuestro tercer podcast, así nuestro cuarto podcast. No se sabe el tiempo, pero obviamente por favor ténganos paciencia mientras organizamos bien las cosas y todo lo demás. Así que obviamente les digo que en ese podcast, que es el segundo programa del año 2023, de que no sea este segundo, sino que sean más programas referentes a nuestros espacios de podcast referentes a lo relacionado. Terminando entonces un año lleno de alegrías, fortalezas y tristezas, pero un 2023 que ya con cargas positivas para muchos, negativas para otros. Recordemos que ayer 29 de diciembre del año 2023 salió el salario mínimo, que aumentó un 12%, pero Duque obviamente viene a inflarse diciendo que no, que es que mi gobierno fue el mejor. Todos no han tenido la mejoría de ver cómo es su gobierno o cómo fueron las políticas referentes a los salarios mínimos. Petro hace lo posible y obviamente la misma bancada hace la manera más difícil de ver una situación imposible. Bueno, pues entonces, dándole a todos ustedes aquí las gracias por acompañarnos en este rato podcast que hicimos y que para todos ustedes muchas gracias por invitarnos y por apoyarnos en todo lo demás. Un saludo muy enorme, se les quiere. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en la cajita de comentarios dentro del podcast mi primer podcast. Y bueno, pues soy Diego Marín, acompaño a ustedes sobre mi primer podcast. Gracias a todos ustedes, un abrazo, pórtense bien y síganos escuchando. Para el año 30 habrá más cositas, sí, más cositas. Así que los esperamos y no nos falten. Chao a todos, pórtense bien, chao.